Confié en mi suegro, firmé lo que no debía y perdí todo. Ahora que su imperio se derrumba, aparece pidiéndome ayuda como si nada hubiera pasado. No sé ni cómo empezar, porque esta situación parece sacada de una mala novela, de esas que ves en la tele cuando no hay nada mejor que hacer. Hace unos años pensé que tenía mi vida resuelta, tenía una relación seria con Pamela, mi novia de entonces, y honestamente creí que sería la mujer con la que pasaría el resto de mi vida. Nos conocimos en la universidad y, lo típico, nos enamoramos, hicimos planes, soñábamos con un futuro juntos. Lo que no vi venir, y vaya que me arrepiento de no haberlo visto, fue el caos que vendría por estar cerca de su familia, específicamente de su papá, don Zenón. Para que se hagan una idea, don Zenón era un hombre de negocios exitoso, al menos en apariencia, y desde el principio me hizo sentir como parte de su familia. Cuando Pamela y yo nos comprometimos, me ofreció trabajar en su empresa familiar en un cargo decente, con buena paga y proyección. Al principio me sentí afortunado, porque no todos los días te ofrecen una oportunidad así, pero las cosas empezaron a cambiar. Don Zenón tenía una forma de ser bastante intimidante. No sé si era su estilo como jefe o simplemente su personalidad, pero siempre daba la impresión de que, si no hacías las cosas a su manera, estabas fuera. Yo quería caerle bien, quería demostrarle que era capaz, que no estaba con su hija por interés. Así que trabajé duro, muy duro. Todo parecía ir bien hasta que me pidió que firmara unos documentos. Me dijo que era por eficiencia, porque el proyecto que estábamos manejando requería algunos ajustes legales y yo, idiota, confié. Ni siquiera me detuve a leerlos detenidamente. ¿Quién cuestiona al que será su suegro? No sospeché de esos documentos, pero fueron una trampa. Lo descubrí poco tiempo después, cuando la relación con Pamela comenzó a fracturarse. Sí, resulta que el amor de mi vida no era tan perfecta como yo pensaba, descubrí que me engañaba. Pero lo peor no fue solo eso, sino que cuando terminamos su papá aprovechó la situación para destrozarme. De repente, todo lo que había trabajado en la empresa desapareció. Zenón utilizó esos malditos documentos que firmé para endosarme responsabilidades financieras que ni siquiera entendía. Me quitó el auto, el dinero que había ahorrado e incluso los muebles que había comprado cuando Pamela y yo vivíamos juntos. Fue como si me arrancaran todo de un tirón. Intenté defenderme, pero él era poderoso, tenía abogados, contactos y yo, bueno, yo solo era un tipo normal que confiaba en la gente equivocada. Para colmo, Pamela comenzó a esparcir rumores sobre mí, que si yo había sido el tóxico, que si era un malagradecido con su familia, que si no estaba a su nivel. Perdí amigos, conexiones y, por un tiempo, también la esperanza de volver a levantarme. Avancemos 3 años. Sí, 3 largos años. Tuve que empezar de cero. No fue fácil, pero logré salir adelante. Aprendí a cuidarme y a no confiar tan ciegamente en nadie. Y justo cuando creía que ese capítulo de mi vida estaba cerrado, Zenón aparece, esta vez no con su actitud de superioridad, sino con una súplica. Su negocio está en la ruina, sus socios lo abandonaron y ahora, por alguna razón que aún no entiendo, piensa que yo soy la persona indicada para ayudarlo. Me llamó y, aunque mi primer instinto fue reírme, no puedo negar que algo en mí se revolvió. ¿Quién hace esto? ¿Quién arruina tu vida y luego aparece rogando por ayuda? Actualización 1. Han pasado 3 días desde que publiqué esto y, sinceramente, no esperaba que algo más ocurriera tan rápido. Pero claro, porque cuando tienes a alguien como Don Zenón en tu vida, parece que el drama nunca se acaba. El tipo me llamó. Sí, me llamó directamente. Ni siquiera sé cómo consiguió mi número, porque lo cambié después de todo lo que pasó con Pamela y su familia. Pero ahí estaba su nombre en la pantalla y, aunque todo en mí decía, no contestes, déjalo en visto y sigue con tu vida, lo hice. Supongo que parte de mí quería escucharlo arrastrarse, o al menos entender qué tan grave era la situación como para que tuviera que tragarse su orgullo.
La conversación fue incómoda. Su tono era completamente diferente al que recordaba. Don Zenón siempre tuvo una forma de hablar que te hacía sentir que él estaba arriba y tú abajo, pero esta vez sonaba humilde, incluso nervioso. Después de los saludos forzados de rigor, soltó la bomba: sé que quizá no es el mejor momento, pero necesito tu ayuda. Hubo un silencio incómodo porque, francamente, ¿qué se supone que respondes a eso? Solo atiné a decir: ¿ayuda con qué exactamente? Ahí fue cuando empezó a contarme que su negocio estaba en números rojos. Según él, la empresa había enfrentado varios problemas desde que yo me fui, perdón, desde que él me echó prácticamente. Dijo que había tomado decisiones apresuradas, que los socios no habían estado a la altura, bla, bla, bla. En resumen, quería que yo regresara a asesorarlo porque, según sus palabras, siempre fuiste el único que entendió mi visión. Y aquí viene la parte que más me sacó de onda. Antes de colgar dijo algo que me dejó con la cabeza dando vueltas. Sé que cometí errores contigo, pero hay cosas que no sabes. ¿Qué cosas? Intenté preguntarle, pero rápidamente cambió de tema y terminó la llamada diciendo que esperaba que pudiera considerarlo y que lo pensara bien. Cuando colgué, me sentí confundido y, siendo honesto, también un poco molesto. ¿Qué demonios quiere ahora? ¿Por qué me busca a mí de entre todas las personas cuando tiene contactos, recursos y un historial de pisotear a quienes no le sirven? No puedo sacarme de la cabeza lo que dijo. ¿Qué quiso decir con cosas que no sabes? Parte de mí piensa que solo estaba jugando con mi curiosidad, pero otra parte, la que no ha superado del todo lo que me hizo, quiere respuestas. Sabía que la llamada de Don Zenón no iba a ser el final, pero lo que definitivamente no me esperaba era que Pamela también volviera a aparecer en mi vida. Porque claro, esto no sería un desastre completo si mi ex no se involucrara, ¿verdad? Todo empezó con un mensaje de texto. Era de un número desconocido y decía algo como: hola, sé que no tenemos la mejor relación, pero creo que deberíamos hablar. Es importante. Pamela. Primero me reí, luego me enojé, después me quedé mirando el mensaje por un rato, porque ¿qué podría querer ahora? Pasé días intentando olvidar lo que me hizo, cómo me dejó tirado mientras su papá me despojaba de todo, y ahora aparece queriendo hablar. Al principio pensé ignorarla, pero como siempre, mi curiosidad me ganó. Acepté verla. Nos encontramos en un café al aire libre porque, honestamente, no quería un lugar donde pudiera sentirme atrapado. Cuando llegó, casi no la reconocí. No sé si era el peso del tiempo o del estrés, pero ya no era la misma Pamela que recordaba. Incluso su forma de hablar había cambiado, sonaba más insegura. Después de los saludos incómodos, fue directo al grano. Me dijo que su familia estaba pasando por un caos total, que la empresa estaba casi en bancarrota, que algunos socios de su papá se habían ido llevándose más dinero del que deberían y que la casa de su infancia estaba hipotecada. Todo esto me sonó a karma, pero lo que realmente me dejó en shock fue lo que dijo después: mi papá te necesita más de lo que imaginas. Y no solo para el negocio. Le pedí que se explicara, pero se notaba que no quería darme todos los detalles de golpe. En cambio, cambió de tema y empezó a hablar de cómo su papá siempre me había respetado más de lo que quería admitir. Me costó no soltar una carcajada en su cara. ¿Respeto? ¿De verdad este es el mismo hombre que manipuló documentos para endosarme una deuda que no me correspondía? Fue entonces cuando Pamela dejó caer la bomba: él infló esas deudas a propósito. Quería que estuvieras atado al negocio, que no tuvieras opción más que quedarte. Sentí como si me hubiera golpeado un camión. Sabía que algo estaba mal en esos contratos, pero escucharla admitirlo fue como revivir todo el dolor y la frustración de esos años. Le pregunté por qué demonios me lo estaba diciendo ahora, y su respuesta fue tan confusa como reveladora: porque creo que él se arrepiente y porque necesita ayuda. Si no, todo lo que construyó se va a perder. ¿Se arrepiente? ¿Espera que eso me importe?
Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Antes de irse, Pamela me miró con algo que parecía culpa, o tal vez era solo un intento de manipulación más, y me dijo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero piensa en ello. No por él, sino porque tú también fuiste parte de esto en su momento. No sé qué pensar. Estoy molesto, confundido y, lo admito, un poco tentado a saber más. Algo en mí siente que esta historia todavía tiene cosas enterradas que no entiendo del todo. Actualización 2. Han pasado un par de semanas desde mi reunión con Pamela. Después de esa conversación decidí tomarme un tiempo para procesar todo. Ignoré las llamadas de Zenón y los mensajes de Pamela porque, sinceramente, no sabía qué hacer. Parte de mí quería dejar todo atrás, pero otra parte no podía dejar de pensar en esas palabras, hay cosas que no sabes si él infló esas deudas a propósito. No voy a mentir, la curiosidad me estaba matando. Así que, después de pensarlo demasiado y de que Zenón no dejara de insistir con llamadas y correos, accedí a tener una reunión con él, no porque quisiera ayudarlo, sino porque sentía que merecía respuestas. Nos encontramos en su oficina, que, para mi sorpresa, estaba completamente desolada. No era ni la sombra de lo que recordaba. Las paredes estaban vacías, los escritorios abandonados y hasta las luces parecían más opacas. Zenón me recibió con una sonrisa nerviosa, muy lejos del hombre prepotente que solía ser. Parecía cansado, incluso derrotado. Después de un par de minutos de charla trivial, porque al parecer todavía tenía que fingir cortesía, fue directo al grano. Me contó que la empresa estaba a punto de quebrar y que había intentado todo lo posible para salvarla, pero nada funcionaba. Según él, había perdido la confianza de sus socios y los bancos ya no querían financiarlo. Básicamente, estaba contra la pared. Te necesito para salir de esto, dijo, mirándome como si estuviera ofreciendo un trato de oro. Casi me río en su cara, al tipo al que arruinaste, pero me aguanté porque quería saber más. Le pregunté por qué pensaba que lo ayudaría después de todo lo que me hizo, y fue entonces cuando dejó caer algo que me dejó helado. Sé que cometí errores contigo, pero quiero compensarte. Hay algo que descubrí sobre esos papeles que firmaste, podemos anular esa deuda. Lo miré fijamente, tratando de leer entre líneas. ¿Anular la deuda? Después de años cargando con las consecuencias de su manipulación. Le pedí que fuera más claro y me confesó que había irregularidades legales en los contratos. En otras palabras, él sabía desde el principio que los documentos eran un desastre, pero ahora estaba dispuesto a usar eso como moneda de cambio. Si me ayudas, haré que todo eso desaparezca. Podríamos incluso revisar si hay algo que puedas recuperar. Y aquí viene lo mejor, también me ofreció un porcentaje de las acciones si aceptaba que entrara a la empresa para reestructurarla. Esto ya no era solo una súplica desesperada, era una jugada. Don Zenón no había cambiado, seguía siendo un estratega manipulador, tratando de usar cualquier cosa para salir adelante. Pero, al mismo tiempo, me dejó pensando que tan mal tenía que estar como para tragarse su orgullo y ofrecerme una parte del negocio. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, no porque quisiera ayudarlo, sino porque estoy empezando a ver que esto podría ser una oportunidad para entender todo lo que realmente pasó en esos años y quizá incluso recuperar algo de lo que me quitó. De cualquier forma, me sentí raro saliendo de esa oficina. Era como si hubiera visto a un león herido tratando de convencerme de que todavía tenía colmillos. Ahora tengo muchas preguntas. ¿Qué tan reales son esas irregularidades en los papeles y qué está escondiendo Zenón? Algo me dice que no me ha contado todo. Voy a hablar con un abogado antes de tomar cualquier decisión. No quiero caer en otra de sus trampas, pero al mismo tiempo no puedo dejar de pensar que tal vez esta sea mi oportunidad para darle la vuelta a todo. Actualización 3. Ha pasado una semana desde mi reunión con Don Zenón.
En ese tiempo seguí mi instinto y busqué a un abogado, alguien que pudiera revisar esos documentos que firmé hace años. Me costó bastante desempolvar los papeles, no solo porque físicamente estaban en cajas guardadas en un rincón olvidado de mi departamento, sino porque emocionalmente fue como abrir viejas heridas. Para mi suerte, encontré a alguien recomendado por un amigo, un abogado especialista en contratos corporativos. Vamos a llamarlo Luis. Cuando le expliqué mi situación, su reacción inicial fue una mezcla de sorpresa e indignación. Le dejé todos los documentos y le pedí que me dijera, con brutal honestidad, si había alguna manera de usarlos a mi favor. Pasaron unos días y luego recibí una llamada de Luis para programar una reunión. Cuando llegué, su expresión decía más que cualquier palabra. Me mostró los documentos y señaló varias irregularidades, cláusulas que eran contradictorias, firmas que parecían duplicadas y, lo mejor de todo, ciertas disposiciones que eran. Esto es un desastre, dijo, claramente asombrado de que hubiera firmado algo así. Si hubieras llevado esto a juicio en ese momento, no solo podrías haber anulado todo, sino que probablemente hubieras podido demandarlo por fraude. Esa última palabra me golpeó como un balde de agua fría. Fraude. Yo sabía que Zenón había jugado sucio, pero tener a un profesional confirmándomelo me hizo sentir dos cosas al mismo tiempo, una enorme rabia por haber sido tan ingenuo y una pequeña chispa de esperanza. Le pregunté si todavía podía hacer algo después de todo este tiempo y, aunque no me dio una respuesta definitiva, dijo que había posibilidades. Sin embargo, me dejó claro que, si quería seguir ese camino, sería una batalla larga y costosa. Tienes que decidir si vale la pena, me dijo, porque por lo que veo, él está usando esto para manipularte de nuevo. Y aquí viene lo interesante, Luis también me hizo una pregunta que no había considerado. ¿Por qué cree que eres tan importante para salvar su negocio? ¿Qué estás pasando por alto? Esa pregunta me dejó dándole vueltas a todo, porque honestamente no tiene sentido que Zenón me quiera de vuelta y mucho menos que esté dispuesto a ofrecerme acciones y borrar esa deuda. Algo no cuadra. Y ahora estoy empezando a pensar que esto va más allá de la ruina financiera. Esa misma noche recibí otro mensaje de Pamela. Era corto, pero directo, mi papá quiere verte de nuevo. Dice que está listo para contarte todo. Por favor, no lo ignores. No sé si fue el tono desesperado o el hecho de que ya estoy metido hasta el cuello en esto, pero acepté. Quedé con Zenón en un restaurante discreto y, cuando llegué, ya estaba esperándome con una carpeta en la mesa. No perdió el tiempo y empezó a hablar en cuanto me senté. Me contó algo que me dejó helado. Cuando firmaste esos papeles, no era solo para proteger el negocio. Había otras personas involucradas, socios que no querían que tú tuvieras tanta participación. Fue una decisión apresurada, pero ahora sé que fue un error. Le pregunté directamente si eso significaba que fui usado como un chivo expiatorio para cubrir alguna deuda o problema más grande y, aunque trató de darle vueltas al asunto, lo admitió. Dijo que básicamente me convirtieron en una especie de seguro para calmar a ciertos socios que no confiaban en mí. Pero aquí viene la parte más oscura, esos socios, según Zenón, no solo están fuera de la empresa ahora, sino que fueron responsables de parte del colapso actual. Y al parecer, algunos de ellos quieren recuperar lo suyo y están presionándolo para pagar. En ese momento todo hizo clic. No me está pidiendo ayuda solo para salvar su negocio, me está pidiendo ayuda porque cree que, de alguna manera, puedo lidiar con los problemas que él mismo creó. No sé si sentirme más enojado o impresionado por la desfachatez. Lo único que sé es que Zenón no me está contando toda la historia y Pamela, aunque parece estar del lado de la verdad, probablemente también está ocultando cosas. Decidí que no podía quedarme con lo que él me había dicho a medias, así que me puse a investigar.
Aproveché algunos contactos que todavía conservo del tiempo que trabajé en la empresa y, después de un par de llamadas incómodas, logré conseguir algo de información sobre quiénes eran estos socios problemáticos. Resulta que Zenón tenía a 3 principales inversionistas en esa época, todos ellos figuras bastante conocidas en el ámbito empresarial local. Pero había un hombre que destacaba más que los demás, Arturo Beltrán. Este tipo es famoso, pero no por buenas razones. Se sabe que tiene un historial turbio de negocios fallidos, demandas y, según los rumores, conexiones con actividades ilegales. Cuando escuché ese nombre, todo cobró un poco más de sentido. Arturo nunca confió en mí cuando trabajaba con Zenón. De hecho, recuerdo que en más de una reunión me hacía preguntas agresivas, como si estuviera esperando que me equivocara. Ahora entiendo por qué yo era un obstáculo para él. Lo que más me preocupó fue enterarme de que Arturo sigue teniendo cierta influencia en el negocio. Aunque ya no sea oficialmente parte de la empresa, según mi fuente, Arturo estaba presionando a Zenón para que liquidara una deuda importante que nunca se saldó del todo, y parece que, en parte, esa fue la razón por la que inflaron mis contratos en su momento. Básicamente, fui una pieza en un juego mucho más grande. Con esta información decidí volver a contactar a Luis, mi abogado, y le conté todo. Su reacción fue contundente: si Arturo está involucrado, tienes que ser muy cuidadoso. Este tipo no juega limpio y, si Zenón te está acercando de nuevo, podría ser para usar tu nombre o tu reputación como escudo. Esa idea me dejó helado. ¿Es posible que Zenón esté planeando algo aún peor? Luis me recomendó que documentara todo, incluso mis conversaciones con Pamela y Zenón, por si esto llegaba a escalar más de lo que ya estaba. Y hablando de Pamela, aquí viene otra parte interesante. Después de unos días sin noticias de ella, me envió otro mensaje, pero este era diferente. Era una foto de un documento, un contrato entre Zenón y Arturo, con mi nombre mencionado en una cláusula que básicamente me hacía responsable de cubrir ciertas pérdidas si las cosas salían mal. Esto fue la gota que colmó el vaso. Llamé a Pamela exigiendo explicaciones y lo que me dijo fue complicado. Me confesó que encontró ese contrato entre los papeles de su papá y que lo había guardado porque sabía que, si yo lo veía, me daría cuenta de que toda la estrategia de Zenón había girado en torno a mí desde el principio. Según ella, Arturo había presionado a su papá para usarme como una especie de colchón financiero, sabiendo que yo no tenía ni idea de lo que realmente estaba firmando. Quiero ayudarte, dijo Pamela, casi rogando, pero necesito que confíes en mí. No todo es como parece. Eso último me dio escalofríos. Le pregunté directamente si estaba del lado de su papá o del mío y, aunque no respondió de inmediato, me aseguró que quería hacer las cosas bien esta vez. Pero lo peor vino al día siguiente. Recibí una llamada anónima y, al contestar, una voz grave y pausada me dijo: deja de meter las narices donde no debes. Esto no es tu problema. Fue breve, pero el mensaje era claro: alguien está vigilándome. Y ahora estoy casi seguro de que es Arturo. No sé cómo reaccionar. Por un lado, quiero seguir adelante con esto porque siento que finalmente tengo la oportunidad de descubrir toda la verdad y tal vez de recuperar lo que me quitaron. Pero, por otro lado, estoy empezando a preguntarme si estoy metiéndome en algo mucho más peligroso de lo que puedo manejar. Estoy considerando contratar seguridad o, al menos, ser más cuidadoso con mis movimientos, porque si Arturo realmente está detrás de esto, no creo que se quede con las manos cruzadas. Actualización 4. Después de recibir aquella llamada anónima, me sentí en alerta máxima. Empecé a notar cosas que normalmente no habría percibido: un coche que parecía seguirme, mensajes sin remitente en mi buzón, incluso la sensación constante de estar siendo observado. No voy a mentir, estaba paranoico. Luis, mi abogado, me recomendó que tomara medidas inmediatas. Necesitamos pruebas de todo lo que esté pasando, dijo.
Si esto escala, vamos a necesitar algo sólido que respalde tu versión de los hechos. Así que instalé cámaras en mi departamento y empecé a llevar un registro detallado de cada interacción que tenía con Zenón, Pamela o cualquier otra persona involucrada. También contraté un investigador privado, recomendado por Luis, para profundizar en los movimientos de Arturo. Sabía que no podía enfrentarlo directamente sin entender exactamente de qué era capaz. Mientras tanto, Zenón seguía insistiendo en que nos reuniéramos. Era casi desesperante, como un niño que necesita atención. Finalmente accedí a una última reunión, con la condición de que todo lo que dijera quedaría grabado, obviamente sin que él lo supiera. Nos encontramos en un pequeño despacho alquilado por él porque, según me explicó, había tenido que cerrar su antigua oficina para reducir gastos. Cuando llegué, Zenón parecía más nervioso que nunca. Incluso sus usuales aires de superioridad habían desaparecido. Antes de que pudiera siquiera sentarme, empezó a hablar. Arturo se enteró de que te contacté. No fue mi intención meterte en problemas, pero necesito que entiendas algo, él no solo quiere dinero. Quiere asegurarse de que nadie pueda hundirlo. Le pedí que fuera directo, no estaba de humor para más rodeos. Entonces me mostró un documento, un nuevo contrato que básicamente me involucraba como mediador financiero entre la empresa y Arturo, con promesas vagas de liquidar mi antigua deuda y un porcentaje de acciones a mi nombre si aceptaba. Me reí. En serio, me reí en su cara. Le pregunté si de verdad esperaba que yo firmara algo así después de todo lo que había pasado. Fue entonces cuando su fachada finalmente se rompió. Esto no es solo por mí, dijo, casi rogando. Él ya no confía en mí, pero cree que tú puedes calmar las aguas. Si no firmo este acuerdo, perderé todo, y si no lo firmas tú, él vendrá por ti de todas formas. En ese momento entendí lo que Zenón estaba tratando de hacer. Estaba intentando usarme como su última línea de defensa. No solo quería que asumiera su culpa, sino que me pusiera en el frente de batalla con Arturo. Y aunque parte de mí quería gritarle que se fuera al infierno, sabía que necesitaba mantener la calma. Le dije que no firmaría nada sin revisar todo con mi abogado. Eso pareció calmarlo un poco, pero algo en su mirada me decía que no había terminado de jugar todas sus cartas. Por otro lado, mi investigador privado finalmente me trajo información concreta sobre Arturo. Resulta que estaba lidiando con problemas legales por negocios turbios en otras ciudades y, aunque no podía confirmar nada, parecía que estaba usando el conflicto con Zenón como una forma de generar efectivo rápido para cubrir sus propios problemas. La peor parte es que Arturo había estado investigándome también. Según mi investigador, había intentado acceder a registros relacionados conmigo y, aparentemente, estaba buscando algo que pudiera usar como leverage. Eso explicaría la llamada anónima y el ambiente de paranoia en el que había estado viviendo. Fue entonces cuando tomé una decisión, tenía que enfrentarlo, pero no en sus términos. Empecé a coordinar con Luis una estrategia legal para protegerme y, al mismo tiempo, preparar un contraataque. Sabía que no podía hundir a Arturo directamente, pero si jugaba bien mis cartas, podía desmantelar su influencia sobre Zenón y, con suerte, recuperar algo de lo que me habían quitado. Todo esto me dejó con una sensación extraña. Por un lado, sentía que estaba acercándome a la verdad, pero por otro sabía que estaba jugando con fuego. Y, como si no fuera suficiente, recibí un mensaje de Pamela esa misma noche: por favor, no hagas nada impulsivo. Hay cosas que no sabes sobre mi papá y Arturo. Si quieres respuestas, necesito verte una vez más. Estoy agotado física y mentalmente. Cada paso que doy parece abrir una nueva capa de este desastre. Y aunque quiero salir de todo esto, sé que estoy demasiado metido como para retroceder ahora. Actualización final: esto no es lo que esperaba escribir. Todo ha tomado un giro tan extraño y trágico que, sinceramente, todavía estoy procesando lo que pasó.
Después de mi última conversación con Pamela, estaba decidido a reunirme con ella y obtener respuestas, pero esa reunión nunca ocurrió. Todo empezó una mañana cuando recibí una llamada de un número desconocido. Era un oficial de policía. Al principio pensé que tenía algo que ver con Arturo o las amenazas que había estado recibiendo, pero lo que me dijeron me dejó sin palabras. Zenón había sido encontrado muerto en su oficina. Según el oficial, fue uno de los empleados que trabajaba en el edificio quien descubrió el cuerpo. Al parecer, Zenón se había quedado trabajando hasta tarde, solo, como era su costumbre últimamente. Lo encontraron sentado en su silla, con un disparo en la cabeza y una pistola en la mano. Todo apuntaba a un suicidio, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a surgir preguntas. Según la policía, había demasiados detalles que no cuadraban, la posición del arma, las huellas dactilares, incluso había rastros de forcejeo en la oficina. Pronto quedó claro que esto no había sido un suicidio. Zenón había sido asesinado. Los rumores comenzaron a correr como pólvora y todos los dedos apuntaron a una sola persona, Arturo Beltrán. La policía no tardó mucho en encontrar razones para arrestarlo. Sus conexiones con Zenón, su historial de amenazas y las disputas recientes sobre la deuda lo convirtieron en el principal sospechoso. Además, encontraron mensajes recientes entre Zenón y Arturo que mostraban una creciente tensión entre ambos. Aunque no había pruebas directas, el caso contra Arturo parecía sólido, al menos en papel. Cuando me enteré de su arresto, me sentí extraño. Parte de mí estaba aliviado de que Arturo estuviera fuera de juego, pero otra parte no podía ignorar el hecho de que esto era demasiado conveniente. ¿De verdad Arturo sería tan descuidado como para dejar un rastro tan obvio, o había alguien más tirando de los hilos? Pamela, por otro lado, se mantuvo en completo silencio. No respondía a mis llamadas ni mensajes, lo cual no era usual en ella. Finalmente, una semana después de la muerte de Zenón, me contactó. Nos vimos en un café y lo primero que noté fue cómo había cambiado. Parecía más fría, más calculadora. Me dijo que ahora ella era la única dueña del negocio. Zenón no había dejado testamento, pero por las leyes locales y al ser la única heredera, todo le pertenecía. Voy a encargarme de la empresa, dijo con un tono que no había escuchado antes en ella. Mi papá arruinó muchas cosas, pero no voy a permitir que esto termine así. Ya no hay deudas con Arturo. Todo está bajo control. Eso último me dejó helado. ¿Cómo que no había deudas con Arturo? Le pedí que me explicara, pero evitó responder directamente. Lo único que dijo fue, las cosas ya no son un problema para nadie. Confía en mí. Cuando le pregunté directamente si creía que Arturo había mandado a matar a Zenón, su respuesta fue aún más inquietante, ¿importa la verdad? No cambiaría nada ahora. Esa frase me dejó con más preguntas que respuestas. Algo en su tono, en su mirada, me hizo sentir que sabía mucho más de lo que estaba dispuesta a contarme. Desde entonces, todo se ha calmado. Arturo sigue en prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación, pero hasta ahora no han encontrado pruebas concluyentes en su contra. Pamela, por su parte, parece haber asumido el control total de la empresa y la está levantando de las cenizas. Incluso me ofreció un acuerdo para compensar por todo lo que perdí, algo que todavía estoy considerando. Y yo sigo preguntándome qué fue lo que realmente pasó esa noche en la oficina de Zenón. ¿Fue Arturo, desesperado por su dinero, o fue alguien más, alguien que tenía tanto que ganar como perder en todo esto? La verdad es que nunca sabré la respuesta. Zenón no era un hombre fácil de querer, pero nadie merece terminar así. Y aunque todo parece haber llegado a su fin, no puedo evitar sentir que esta historia todavía tiene piezas sueltas, que algo o alguien sigue en las sombras. Tal vez nunca lo sabré.